Compartimos la liga. Muy buenas tardes. No veo la liga, Saúl, si la tienes. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para la mayoría de las personas que nos están acompañando el día de hoy, lunes 20 de julio de 2026, en el episodio número 36 ya de Charlando con, en esta ocasión con un invitado muy especial. Y pues nuevamente le doy las gracias, como siempre, a mi querido amigo, al doctor César Orlando Flores Sánchez, mejor conocido como Corsario, con quien comparto este proyecto de hace ya más de 2 años y que afortunadamente seguimos siendo de la preferencia de nuestro auditorio. Y como bien lo saben, quienes nos acompañan, a quienes les agradecemos que puntualmente estén conectados con nosotros, y ahorita estaremos pendientes de sus comentarios y sus mensajes. Saludos. Cedo la palabra, esta es una charla informal, y cedo la palabra a manera editorial a mi querido amigo César Flores. Adelante, Corsario. Hola Mariano, buenas noches. Hola Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias para poder platicar acerca de la gestión íntegra del riesgo de desastres y desde la percepción de que la gestión reactiva es una parte importantísima de la gestión del riesgo de desastres también. Pues el contar con tus comentarios, con tu expertise, con tu experiencia, con tu conocimiento y que nos lo compartas, pues promete ser un programa bastante nutrido, eh, eh, con bastante enseñanza para todos, ¿no? Porque creemos que la gestión del riesgo de desastres debe ser eso. Y este programa básicamente tiene el espíritu de ver cómo debe de ser, el deber ser precisamente de la gestión del riesgo de desastres. Y, repito, la gestión reactiva es una parte importantísima, no solo para prevenir, para gestionar el riesgo, sino para también poder pues hacer las tres cosas fundamentales que nos piden, que es la salvaguarda de la vida, de los bienes y del entorno. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Mariano. Y bienvenido, Enrique. Muy Muchas bien. gracias, buenas noches, un placer estar aquí. Pues agradecido, Enrique Schwab, por haber aceptado la invitación. Ya te lo comenta César, pero
De mi parte también muy agradecido. Después de estarlo correteando ya prácticamente medio año, ¿no, amigo? De que aceptara la invitación, pero bueno, se acumuló experiencia ahora y de eso vamos a hablar con los sismos de Venezuela. Se acumula experiencia que será, yo creo, muy importante comentarla en este programa. Vamos a empezar, Enrique. ¿Quién es Enrique Ochoa Delgado? Digo, mucha gente le conoce, ¿no? Pero para el auditorio y generar con ello un contexto sobre el tema que vamos a tener el día de hoy. Pues muchas gracias, gracias por el espacio. Sí, lamento no haberlo podido hacer con la anterioridad, pero bueno, ahora tendremos un tema más amplio del que practicar. Pues, ¿quién es Enrique Ochoa Delgado? Enrique Ochoa es una persona que empezó en el mundo de las emergencias en 1991 como paramédico en la Ciudad de México. Y bueno, pues he tenido la oportunidad a lo largo de los últimos 30 años de pasar procesos formativos como bombero, como rescatista, como rescatista en temas verticales, rescatista vehicular, en materiales peligrosos, en buceo, en media montaña, y bueno, pues ahí anduve de ajonjolí en todos los moles. Hasta que finalmente, con el paso del tiempo, pues me empecé a especializar en el tema de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, la administración de emergencias mayores, y bueno, pues ahora en mi tema de respuesta a emergencias, ese es el objetivo al que me desempeño actualmente. Por otro lado, en mi vida, eso es la parte voluntaria, en mi vida profesional pues he tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública como coordinador de emergencias, como jefe de operaciones de protección civil en un municipio tan industrializado como Tlalnepantla de Vaz, en diversos puestos en Cruz Roja a nivel local, a nivel estatal, tanto en el Estado de México como en Quintana Roo. Tengo 26 años viviendo en Quintana Roo y bueno, pues al día de hoy tengo la fortuna y el enorme orgullo de ser miembro fundador de la Brigada de Rescate Internacional Cancún. Nosotros, como BRIC, que es el acrónimo con el cual normalmente operamos, pues somos un grupo voluntario, enteramente voluntario, que nos dedicamos a hacer operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y que surgimos, como muchos de los grupos voluntarios, por una necesidad sentida de un grupo de personas que querían responder ante una situación que en ese momento, que fue nuestro retorno de varias personas que fuimos al sismo de Haití, que fuimos gestionados en ese momento por la Cáritas de Quintana Roo y que nos llevaron a brindar asistencia de lo que hubo, y en ese caso de nosotros, a hacer operaciones de rescate y operaciones de atención médica. Y que ante el desastre que vimos, pues bueno, el regresar a Cancún y decir, ¿qué pasa si Cancún se ve azotado por un desastre como este? Teníamos en aquel entonces, 2011, 5 años de que había pasado Wilma, que pasamos el tema de los robos y de las noches sin luz y sin comida. Entonces, bueno, pues todavía estaba muy cerca ese sentimiento. Y de ahí surge el crear esta institución que pues ha sido un tema bien bonito porque ha sido una institución autogestiva donde nosotros hemos ido desarrollando pues nuestros procesos de formación, porque aquí en Cancún pues sí estamos en el Caribe, estamos en una zona privilegiada, como decimos por acá, muy cerca del cielo pero lejos de Dios. Entonces, pues al estar lejos del centro, pues obviamente toda la capacitación, todos los congresos, todo ese tipo de situaciones pues están allá a 2000 kilómetros de distancia. Y pues obviamente, al ser una institución voluntaria, pues también dedicarle los recursos a esos procesos de capacitación luego se vuelve muy complicado para todo el personal, pues entonces tuvimos que ir enviando como emisarios a diferentes áreas, diferentes temas que se fueran especializando y luego regresar y hacer nuestros propios procesos. Y hoy día, pues tenemos la gran ventaja de que como BRIC, somos el único grupo voluntario a nivel nacional que cuenta con una acreditación ante el Sistema Nacional de Protección Civil como equipo USAR, proceso que llevamos a cabo en 2023 y que nos dio el gran orgullo de ser portadores del número MEX 11 y como los atletas olímpicos, que me gusta compararme con ellos, que son atletas de alto rendimiento y representan a nuestro país y traen las siglas MEX y un número de competidor, pues así nosotros somos competidores, pero llevamos con mucho orgullo pues las siglas de nuestro país, como lo hicimos ahora en Venezuela con el número 11. Y allá no les importa si eres, si te llamas Brick, Breck, Brack, Brook o como sea que te llames, pero eres el grupo MEX 11 y eso significa que eres un representante legal y pues
debidamente acreditado de tu país. Y eso pues para todos nosotros como institución y como miembro pues es algo de muchísimo orgullo. Afortunadamente no somos los únicos en nuestro país que podemos portar este número, hay otros 5 equipos que también lo pueden hacer, pero nosotros somos el único voluntario. Entonces, bueno, pues eso me llena a mí de mucho orgullo. Y pues, más que hablar de Enrique, hablé de Brick, pero pues es que hablar de Brick es hablar de Enrique y hablar de Enrique pues también es hablar de Brick. Son los últimos 15 años de mi vida que he trabajado no solo yo, sino un grupo de locos, como decimos nosotros, de manera incansable. Y no se puede segregar la vida de Enrique de Brick, así como de otros muchos actores, este, Jorge Campos, Alberto Vera, Jessica Telles, Horacio Moreno, Jan Uribe, Antonio Balandrán, Sergio, Benjamín, y tantas otras personas que son parte integrante directa de esta institución, y muchos otros que han sido motor de esta institución, pues, no sé, no quisiera, mejor no menciono ninguno porque no se me va a ir nadie, ¿no? Pero actores externos. Entonces, bueno, pues es un poquito de lo que somos. Muy bien, Enrique. Fíjate que quiero hacer una analogía, más no comparación, con el comandante del grupo militar, militarizado Cóndor, y que ya estuvo con nosotros también. Pero hago esta analogía con el fin de preguntarte, ya nos hablaste obviamente, de tu motivación como líder del grupo y de lo que se creó ahí con un grupo de compañeros tuyos en Cancún. Pero, ¿qué motiva o qué motivó internamente a Enrique Ochoa Delgado a crear, ¿no? Brigada Rescate Cancún? Como persona, pues, ¿no? Hablando digo, todos tenemos un motivo muy interno, ¿no? Que hace que querramos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, a ti en lo personal, ¿qué te motivó? Eh, Va a sonar tal vez a risa o a broma, pero en los servicios de emergencia, los paramédicos, luego vemos trabajar a otras instituciones y decimos, híjole, si tengo un accidente, mejor préstame un collarín y párame un taxi, ¿no? Y yo me voy solito, en lugar de que me vayan a poner las manos encima. Entonces, cuando yo regresé, estuve en Haití, para mí fue muy impactante ver a mis ídolos, los paramédicos de Estados Unidos, deshechos por lo que vimos allá, y ver la resiliencia y la capacidad que tenía la gente de mi país ante lo que estábamos haciendo. Aunque, pues fue un esfuerzo muy bonito, muy grande, pero muy desorganizado, ¿no? Entonces, para mí lo que me motivó fue eso, o sea, saber y tener la certeza de que si el día de mañana en mi ciudad teníamos un impacto como el que yo viví, había alguien que pudiese responder y resolver de una manera profesional, porque a lo mejor yo era el damnificado, ¿no? Porque digo, yo lo digo muy, muy abiertamente y Ujú. siempre lo he hecho, cuando fue el sismo de el huracán Wilma, mi casa en una zona normal, bien, todo lo que ustedes quieran, y mi casa le entró agua, tenía yo 15 centímetros de agua dentro de mi casa, ¿no? Y se fueron las ventanas, y se fueron las cortinas, y se fue todo, y yo era damnificado en el sentido de que yo no podía vivir ahí, tuve que vivir unos días en otro lado, ¿no? En casa de mi mamá. Entonces, bueno, o sea, a final de cuentas pude conservar mi casa, aunque tuve muchos problemas, pero, y si Pero sí te venía saliste otro, después de casa de tus papás. sí, afortunadamente. No me aguantaron mucho, me dieron 3 días, así como que el muerto del arrimado a los 3 días, ¿no? Así que, váyale buscando, mijito, ¿no? Ya se Oye, secó tu Enrique, casa. pero fíjate que de repente olvidamos o no queremos pensar que los rescatistas, ¿no? De cualquiera agrupación que sea, precisamente eso, también son damnificados y sus Claro, familias, pues, ¿no? Y mientras el rescatista está trabajando o atendiendo la emergencia, pues la familia forma parte también de ese grupo de damnificados en la localidad. Entonces, generalmente como que los aislamos, ¿no? Y que son un individuo solo ahí, pues, trabajando como si fuera parte de su obligación o una actividad laboral. Pero se nos olvida eso, pues que también, te digo porque laboralmente tenía la experiencia de que cuando se iba a presentar un ciclón tropical, y que enviamos personal técnico para que apoyara en caso de que presentaran situación de emergencia en la infraestructura de la empresa donde yo trabajaba, pues tenías que pensar que la gente que está de planta en la localidad, pues iban a ser precisamente damnificados y que no podías contar 100% con ellos porque tenían que estar pendientes de las familias también, de sus claro. familias, ¿no? Entonces de repente como que se nos olvida esa otra cara de la moneda, ¿no?
Sí, yo de primera mano viví un caso muy dramático a ese respecto en Venezuela. No sé si me permiten comentarlo. Sí, adelante, el tiempo es tuyo. Gracias. Estábamos trabajando en una edificación, un bloque, como le dicen allá, un edificio de 15 niveles, 60 departamentos. Y al frente de los bomberos estaba un general, porque allá sus grados son como los militares, ¿no? Y entonces cuando llegué me presenté con él porque él estaba a cargo de la emergencia y me dio las indicaciones. Abajo de él había un mayor y al ratito me dice, no le haga mucho caso al general, es que lleva muchos días aquí y no ha dormido. Dice, el problema es que lo asignaron aquí, pero su familia está en otro edificio y está Ujú. atrapada. Y yo, ok. Entonces sí, la realidad es que el general tomaba muy malas decisiones. Pero bueno, estuvimos ahí cerca de 36 horas y en esas 36 horas eh, él me pregunta y me dice, oye, fíjate, es que mi esposa y mis hijos están en un tercer piso. El edificio que estábamos trabajando tenía 15 niveles. Entonces, pero pues más o menos cayó como y ese edificio se compactaron 7 niveles sobre sí mismos y los 7 restantes cayeron de lado. Entonces, ¿cómo le llego? Porque pues voy a pedir permiso. Dice, no me han dejado ir, pero pues voy a pedir permiso para ir, ¿no? Ah, está bien. Y entonces ya le expliqué cuál sería el abordaje para llegar a ese tercer piso, pues para buscar indicios o lo que fuese, ¿no? Y bueno, pues ya, continuamos con el proceso. Estábamos trabajando nosotros en la cara frontal del edificio y como parte de la revisión, a ciertas horas, como a las veintitantas horas, di una vuelta por la parte de atrás del edificio para hacer una reevaluación estructural, que no tuviéramos ningún problema, y me encuentro un grupo de bomberos trabajando en la parte de atrás. Oigan, ¿qué pasó? ¿Y qué están haciendo aquí? No, pues es que estamos trabajando en el tercer piso. Es que nos mandó mi general. Y pues, ¿qué pasó, no? Y entonces ahí voy a buscar al general y entonces cuando agarro al general me lleva y me lleva a la parte de atrás y me dice, la verdad es que este es mi edificio y yo estaba trabajando por el frente porque pues quería lograr los 15 niveles para llegar al departamento número 3 del tercer piso. Pero ya que usted me dijo cómo podía llegar al tercer piso, pues mandé a mi gente a que se metiera al tercer piso, ¿no? Entonces, pues ¿qué les platico de una persona que es el responsable de responder a la emergencia, de coordinar la emergencia? Y pues a todos les digo que su familia estaba en otro edificio para tratar de ocultar el por qué estaba organizando las cosas de esa manera. Cuando tuvo una visión diferente de cómo podía abordar el problema, pues no dudó y eligió el camino que yo le sugerí. Y bueno, afortunadamente sí pudo lograr la recuperación de su familia, ¿no? Lamentablemente ya sin vida, pero sí lo pudo lograr. Pero bueno, pues es un ejemplo de cientos y cientos y cientos de casos como ese que vivimos en Venezuela. Amigo, cuando quieras entrar tú, ¿eh? Pero yo voy a aprovechar en lo que te animas, que es muy difícil que se anime a hablar del Corsario. De este, yo voy a aprovechar, fíjate, ahorita comentabas, Enrique, el caso de Haití y las brigadas americanas, tus ídolos en aquel entonces, ¿no? Pero, y platicaba del tema de resiliencia y generalmente también cuando hablamos de protección civil y gestión de riesgo ubicamos a la resiliencia al final del proceso, ¿no? Y si bien es cierto, como comentaste tú, que tu participación prácticamente se enfoca en la etapa de auxilio, pero qué importante es que para poder ser resiliente al final necesitas prepararte en el camino para ser resiliente, ¿no? Definitivamente, porque la resiliencia yo creo que tiene todos los aspectos y ámbitos y hemos malentendido ese concepto donde solamente las sociedades son resilientes y no, las personas emocionalmente tienen que ser resilientes, físicamente tienen que ser resilientes en todos los aspectos. Yo creo que si tú no tienes esta posibilidad de recuperarte ante el impacto físico, emocional de lo que vas a vivir, pues en lugar de convertirte en una solución, te conviertes en una carga, ¿no? Y hay otro tipo de sociedades, vamos a llamarlo así, o de integrantes de otras sociedades que no tienen esas capacidades, o que no tienen la voluntad de exponerse, porque por ejemplo yo vi equipos internacionales, ahora en el desastre de Venezuela, con mucho impacto como lo vi en Haití, ¿no? Donde su capacidad de recuperarse ante lo que estaban viviendo fue muy limitada, ¿no? Y eso obviamente pues impacta en la posibilidad que tienen de desempeñar sus actividades, ¿no? O sea, finalmente si no tienes una preparación
física, pues físicamente te acaba trabajar 24 horas, 36 horas, 48 horas o simplemente 7 días, pero durmiendo 6 horas, ¿no? Con una actividad física intensa si no tienes una preparación. Si no tienes una preparación mental, ¿cómo te sobrepones al hecho de que día tras día estás encontrando familias enteras abrazadas o juntas o que así recibieron la muerte, ¿no? Y no tienes cómo sobreponerte. Si no tienes una preparación desde como grupo en materia psicológica, pues también cómo canalizas los sentimientos que tu propio grupo genera, porque evidentemente eso que está viviendo tú, pues también lo viven tus compañeros, ¿no? Y si tú no sabes como jefe canalizar esos sentimientos, lo que vas a tener es un efluvio todo el tiempo, donde cada vez van a ser ollas de presión y entonces todo el mundo termina dándose balazos en medio operativo, ¿no? Entonces también tienes que encontrar un camino para eso y eso pues es ser resiliente y eso es trabajarlo desde antes con tu gente donde les enseñas cómo deben de enfrentarse, cómo deben de sobrellevar, cómo deben hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros en la brigada tenemos un concepto muy sencillo. Si tú vienes aquí a salir en las fotos, estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces tú debes estar concretamente o debes estar, vamos, consciente de que tu trabajo no es ir a ser protagonista de una historia. Tú vas a ser el objeto o el mecanismo a través del cual se va a brindar una ayuda. Entonces, desde esa perspectiva, tus pies ya no están en la misma posición de donde yo soy el amo y señor del lugar y entonces soy el héroe al que todos deben de rendirle culto y pleitesía, ¿no? Que eso es lo que pasa con los rescatistas. Al contrario, tú eres parte de un engranaje que permite rescatar a una persona viva o recuperar a una persona que ha fallecido, pero que le da paz y tranquilidad a su persona. Entonces, si tú no preparas a tu gente para eso, pues obviamente lo que vas a tener es gente que pierde la cabeza en el operativo o regresa a su casa y nunca puede regresar a ser quien era porque va a querer caminar en las calles y que toda la gente le aplauda porque él fue el que rescató a 10, 20, 50, ¿no? Y pues no, somos seres humanos como cualquier otro. Entonces, para mí, el tema de la resiliencia, pues sí es obviamente algo fundamental. Otro ejemplo, nosotros como institución dejamos equipos en Venezuela, nuestro campamento, alimentos, todo lo que llevábamos, pues, que le pudo haber sido y le fue de utilidad a la gente que estaba allá, y como institución debemos ser resilientes para poder recuperar esos materiales, para estar listos, pues, para la siguiente emergencia, ¿no? Entonces, para mí es un tema fundamental. Oye, Enrique, perdón que interrumpa, Mariano, este, pero ¿qué necesita una persona para pertenecer a BRIC? Bueno, en nuestro caso se necesita que tome un curso de formación que dura 360 horas, en las cuales nosotros trabajamos formando, o está dividido en dos partes. La primera parte es pues todo lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, una parte de primer respondiente, qué hacer en caso de huracán, vemos un tema de refugios temporales, centros de acopio, centros de radiocomunicación, y es como la parte aburrida del curso, vamos a llamarle así, pero durante esa parte que dura más o menos 3 o 4 meses, la gente tiene para ponerse en forma físicamente, ¿no? Porque aceptamos cualquier persona. Aquí puede entrar hombre, mujer, de cualquier complexión física y de cualquier edad. Una vez que pasamos esos meses, llegamos a una actividad, una evaluación física, donde en esa evaluación física pues se determina quién puede continuar con el proceso educativo y quién no. Entonces, quien no puede continuar, por lo menos ya tiene suficientes herramientas para participar como brigadista general, dando atención médica o participando en un centro de acopio, un refugio temporal, lo que quiera. Pero quien ya aprueba y que pasa esta actividad física que le llamamos la marcha de los vencedores, entonces ya entramos en el proceso formativo de rescate. Y entonces trabajamos con rescate con cuerdas, trabajamos con rescate con escalas y escaleras, trabajamos con, de forma muy superficial con ríos, porque nos ha tocado estar en algún río en alguna ocasión. Trabajamos con rescate superficial, trabajamos con estructuras colapsadas, trabajamos con búsqueda y rescate en selva, navegación terrestre. Y entonces ya al final lo que se busca es tener una persona que tenga pues las habilidades necesarias para desempeñarse en una zona de desastre. Y entonces esta persona pueda interactuar de acuerdo a la necesidad. Los primeros días haciendo las operaciones de rescate que se requieran, con todo lo que requiere, desde trabajar en una estructura vertical, hacer operaciones de penetración, corte, etcétera. Y conforme avanza la emergencia, dependiendo, o sea, obviamente fuera del país, pues son 7 días, pero dentro del país o en nuestra ciudad, pues debemos estar preparados para hacer lo que viene después.
Y lo que viene después, pues obviamente es operar, pues, puestos médicos móviles, refugios temporales, centros de acopio y dar seguimiento a todo el proceso de la emergencia hasta que concluya y nuestra ciudad o el lugar donde fuimos asignados, pues recupere su capacidad de regresar a la normalidad. Teniendo en cuenta que la formación de la brigada pues, está enfocada para el estado de Quintana Roo, y Quintana Roo es un estado que tiene 9 centros poblacionales grandes, pero tiene más de 600 comunidades pues, pequeñas, menores, donde pues lo que buscamos es diseñar, sí, rescatistas que puedan ser designados a estas comunidades después de un paso en huracán y pues instalen o arranquen la operación de centros de distribución de alimentos, que verifiquen la instalación de los refugios temporales y que después pues, se vayan a otra comunidad, porque pues no nos alcanza la gente para atender 600 comunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos. Oye, y en eso ahorita que dijiste de la marcha de los vencedores, que me parece una práctica pues bastante de muy buen adoctrinamiento. Hace poquito, el viernes en una clase yo mencionaba que parte de lo que se requiere para poder tener un buen sistema de protección civil, pues es la doctrina. Y en esto que mencionas de la marcha de los vencedores, es un poco también la preparación psicológica del elemento que quiere ser, del aspirante que quiere pertenecer a BRIC, porque entiendo que en esta formación de 360 horas no quiere decir que ya te inscribas y ya seas parte, ¿no? Me imagino que No. tiene que haber pues la culminación del curso y después una serie de cumplir una serie de requisitos que mismo BRIC pondrá, ¿no? Claro, hay una deconstrucción de la persona, o sea, eso es claro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, un ejemplo, una persona está trabajando al interior de una estructura. Entonces si yo o cualquier mando de brick le da la indicación que se pare, tiene que pararse en el momento, no tiene que voltear a preguntar, oye, pero ¿por qué quieres que me pare? O sea, eso no puede ser, porque si te digo que te pare dentro de estructuras, porque yo ya vi algo que tú no viste, porque mi trabajo es ver lo que tú no estás viendo, ¿no? Porque tú estás enfocado en el uso de una herramienta en un espacio reducido. Entonces, llegar a ese proceso donde el rescatista ejecuta una actividad entendiendo que de no hacerlo su vida está en riesgo, eso es algo que requiere un proceso de deconstrucción de la persona. Es decir, tienes que llevarlo a que conozca, crezca y se dé cuenta, aprenda como adulto y sobre ese aprendizaje se genere un nuevo proceso de respuesta. Y eso pues obviamente no es algo sencillo, involucra pues un trabajo importante por parte de aquellos primero aspirantes que trabajan en la institución y luego aquellos que a través de este proceso denominado la Marcha de los Vencedores se convierten en cadetes y ya posteriormente una vez que acreditan en rescatistas. ¿Por qué? Porque lo que les enseñamos es justamente eso, a que siempre tu mente va a estar por encima de lo que tu cuerpo te dice, ¿no? Porque hagamos otro ejemplo, estás haciendo o yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Hace muchos años estábamos haciendo una búsqueda en la selva, era el quinto día de la búsqueda, llevábamos ya no sé cuántos kilómetros adentro, y de pronto estábamos en un área de selva baja, y hay una cosa aquí que le dicen corona de espinas, que es una planta que pues tiene espinas, como su nombre lo dice, pero es muy dura de cortar, ¿no? Entonces me encuentro con una zona donde está esta planta y empiezo yo a pegarle para avanzar porque de pronto me quedé copado y ya no podía, ¿no? O sea, yo ya estaba tan cansado que mi mente dijo, ya, hasta aquí, ¿no? Y entonces es uno de mis compañeros el que entra en sentido inverso cuando se da cuenta que yo estoy ahí y entonces termina de cortar y me saca, ¿no? Entonces yo les digo, o sea, finalmente si tú no tienes este proceso donde entiendes que cualquiera puede vencerse porque su mente lo vence, pero si mientras tu mente te diga que tú puedes, tú vas a seguir porque tu cuerpo va a obedecer lo que tu mente le dice. Entonces, todos debemos de pasar, incluidos obviamente tu servidor, pasamos por ese punto, a conocer nuestros límites físicos y a conocer nuestros límites mentales, ¿no? Entonces, obviamente eso no se lo puedes platicar a alguien, no es un tema de una charla y yo me siento en un salón y se los platico. La gente tiene que vivir ese proceso, cada uno tiene que encontrar ese límite, cada uno tiene que encontrar hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, porque tiene que ponerle los puntos y las íes de su persona, ¿no? Entonces, quienes logran llegar y encontrar ese límite y sobreponerse a eso, pues son los que ahora sí, dentro de Big decimos, ok, yo ya sé que tú me vas a sacar. Si yo me quedo adentro, tú tienes la capacidad, el conocimiento y la determinación para sacarme, porque esa es la regla, ¿no? Dentro de la institución, quien está y porta el uniforme es porque te puede sacar.
Entonces, con esa confianza, pues te metes a nosotros, como nosotros decimos, al hoyo, a la zanja, al coche, perdón, al edificio o a la selva, porque tienes la certeza de que tus compañeros, pues sí, tienen un respaldo, ¿no? Eh, Más, Mariano. ok. En este proceso, Enrique, de la deconstrucción y la formación de la resiliencia, mm, digo, sí, sí preparas la mente para los casos que comentas, pero ¿cómo la preparas para asimilar la tragedia? Me imagino que cuando dices que estaban deshechos los americanos en Haití, era más que nada por estar observando la tragedia, ¿no? No tanto por la situación del contexto digo, el siniestro ocurrido, el desastre ocurrido. ¿Cómo se preparan ustedes en ese sentido? Porque no es lo mismo, como tú dices, estar dando charlas y charlas, pero ¿qué vas encontrando en el proceso de una búsqueda de cuerpos como lo estaban haciendo en Venezuela y de repente que encuentres situaciones que, digo, a lo mejor nunca viste, es la primera vez que se te presenta y al terminar la jornada, ¿ustedes tienen alguna sesión de reconstrucción, ¿no? Mental y física para poder continuar y que no te tumbe pues emocionalmente la tragedia que están ustedes viviendo? Sí, claro. Son dos cosas. La primera es que durante el proceso formativo llevamos una clase que se llama Psicología del Rescatista y entonces el objetivo es conocer estas herramientas que tú debes de aplicar cuando te enfrentas a situaciones de alto impacto, ¿no? Porque ¿qué responsabilidad tendríamos ante la sociedad de decir, dame una persona, la convierto en un rescatista y luego te la regreso como un desecho mental que no puede reintegrarse a su vida porque pues Ujú, no tiene las herramientas, ¿no? Yo creo que tan importante es la salud física como la salud mental, ¿no? Entonces, por eso, de entrada tienen este proceso formativo. Y luego, durante la operación y la emergencia, todos los días que se tiene la operación, llevamos un proceso de evaluación, ese proceso de evaluación al cierre de la operación del día, ya sean dos vertientes, una, con el grupo que cierra operación o con todo el grupo, si es que fue todo el grupo el que cerró, y ahí se hace este proceso de descompactación, le llamamos nosotros, ¿no? Donde cada una de las personas tiene y debe, como obligación, hablar de su vivencia del día, ¿no? Hay ujú, muchas metodologías, hay muchas formas de hacer esto, pero bueno, no se trata de generar, vamos, conflictos, pero sí hablas de cosas muy concretas como qué fue lo positivo, qué fue lo negativo y qué podemos hacer por mejorar para mañana. Y entonces eso abre la puerta que cada uno de los miembros tiene y puede expresar lo que vivió. Sin embargo, pues evidentemente sigue teniendo un impacto. Entonces, cuando regresamos y cerramos la misión, tenemos otra sesión de descompactación de forma grupal, donde de forma grupal, arropado por tus propios compañeros, puedes estar en libertad de hablar, pues lo que sentiste, ¿no? Y hay quien, sin mencionar nombres de mis compañeros, quien habló de el impacto que le representó ver haber sacado una familia de papá y dos hijos, aplastados, ¿no? O yo te comparto mi experiencia, yo tuve que decir en más de 12 ocasiones a reunir a los familiares de un inmueble para decirles que posterior al proceso de búsqueda, pues no encontramos vida, ¿no? Y ya estaba comprobado con el perro y con los sonómetros y con toda la búsqueda que no había nada. Entonces su esperanza pues había que cerrarla. Y eso pues obviamente la gente pues te transmite sentimientos y emociones también a ti, ¿no? Y no somos de piedra, somos humanos. Entonces finalmente también tenemos este proceso de descompactación. Y además nosotros como institución tenemos psicólogos. Entonces también además tenemos estas sesiones independientes donde, bueno, pues obviamente, tengo compañeros que al principio, los primeros días, les costó un poco de trabajo regresar a dormir, o tuvieron pesadillas, o tienen pesadillas aún al día de hoy, y están en este proceso de todavía irse descompactando con las sesiones de psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el objetivo es que regresan a su vida, pues, de la forma más normal que pudiéramos encontrar, ¿no? ujú. Pero eso es parte del proceso de resiliencia que hablabas, ¿no? Hace unos minutos también. Sí, claro, y no es algo que nosotros hayamos encontrado ahorita como, híjole, ¿qué hago y cómo lo resuelvo? No, no. Sí. O sea, evidentemente esto está planeado desde el principio, porque si no, pues lo que digo, en mi experiencia, cuando yo estuve en Haití, tuve uno de mis compañeros, un anestesiólogo, justamente hace un par de días platicaba con un doctor que estuvo allá con nosotros. Este anestesiólogo perdió su trabajo, perdió su familia, terminó vendiendo tacos, literalmente, después de ser médico anestesiólogo y trabajar en el IMSS y en el Hospital General porque no pudo reintegrarse a su vida después de lo que vivió en Haití, ¿no?
y eso que fue a ayudar y fue con todas las ganas. Entonces, también esa experiencia deja, bueno, no solamente hay que aprender a cortar y sacar gente, también hay que Ujú. aprender a reencontrarnos nosotros, ¿no? Sí, que no se trata de Oye, buscar deshumanizarte, ¿no? Sino realmente que tengas una fortaleza mental y espiritual y emocional que te ayude a seguir adelante, como bien lo Correcto, mencionas. correcto. oye, aquí hay una pregunta que nos está haciendo Gloria Brachi desde Argentina, que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo se actúa para superar las barreras idiomáticas, si las hay, entre las diferentes delegaciones que intervienen en la respuesta a un desastre? Supongamos que en los primeros momentos no existe aún un comando uniformado, me imagino que quiere manejar un comando unificado. Ella está en Argentina y deben de ser como las 11:30 de la noche allá. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo fue en Haití, por ejemplo, que hablan Híjole, un francés ahí muy tendiente al criol? sí, sí, muy complicado, muy complicado. En el caso de Haití se contrató un intérprete, la realidad es que el contrato de los intérpretes realmente consistía en que estaban con nosotros y nosotros les dábamos de comer, porque pues no llevábamos dinero, ¿no? Pero muchas veces con eso se resolvió el problema y por días los teníamos ahí nada más porque pues tenían comida, porque no había comida. Acá, por ejemplo, lo que pude observar que un caso completamente diferente acá en Venezuela, pues porque nosotros hablábamos español y ellos también, pero por ejemplo, otros equipos como los franceses, los alemanes, los turcos, los vietnamitas, ellos echaron mano de sus embajadas y entonces personal de sus embajadas estaba ahí con ellos, ¿no? Y era muy claro que medio se comunicaban, sin embargo, sí queda muy claro, por ejemplo, que es un tema, toral, diría yo. ¿Por qué? La respuesta que nosotros recibimos de la gente fue completamente diferente a la que recibió, por ejemplo, el equipo de Alemania y trabajamos juntos en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque ellos, desde su idiosincrasia y su visión y su comunicación con su intérprete fue, llegamos, ya nos vamos. Y fue lo que dijeron, ¿no? Porque para ellos era pues lo que tenían que hacer. Nosotros a lo mejor como latinos llegamos y hablamos con la gente y dialogamos y les explicamos y les dijimos. Y entonces la gente, ok, ya entendí qué estás haciendo, ya entendí si te quedas o te vas, por qué lo estás haciendo, ya entendí cuál es el resultado de tu trabajo, ok. Y eso se reproduce o se reprodujo en todos los sitios, donde nosotros llegamos a otros lugares donde ya había mexicanos trabajando y era lo mismo, el mexicano como que tiene, y bueno, lo mismo pasó con Salvador, lo mismo pasó con Panamá. Con Costa Rica no, como que ellos no se comunicaron mucho, pero otros países sí de habla hispana. En el caso de otros, pues insisto, sí eran muy, muy parcos, pero yo creo que es más enfocado a su propia idiosincrasia, ¿no? Ok, ok. Oye, si me permites, para hacer un corte. Quiero agradecer a las personas que nos están escuchando, pero también quiero aprovechar para mandar nuestro sentido pésame del programa Charlando con, de parte de César Flores y de un servidor, a nuestro colega amigo Antonio Blasco Oropesa por la pérdida al día de hoy de su señora madre, ¿no? Le mandamos un abrazo fraterno y solidario, esperando que tenga él pronta recuperación y pues que su mamá descanse en paz. Voy a leer, como siempre, aquí unos minutos para leer algunos comentarios, saludos, participaciones. Agradezco a Osvaldo y a Ale que nos están viendo en este momento. Antonio Ornelas, buenas noches, saludos a todos de Puebla Capital. Francisco Castellanos Villalobos, saludos a los colegas, a nuestro líder del equipo BRIC, Brigada Katy San Juan Cancún, y al jefe Corsario, de igual manera a un servidor. Saludos de Juan Serrano, buenas noches amigos, saludos cordiales desde aquí de Hermosillo. Ernesto Flores, buenas noches a todos desde Siguantepeque, Honduras. Ya está empezando a salir el grupo de Corsa Lover, mandando saludos aquí a nuestro querido amigo Corsario. Eh, Acuario PC Cholula, buenas noches. Permítame, buenas noches, saludos. José Gons, saludos al jefe Corsario. Alex Luna, saludos, maestro César Orlando, desde Teciutlán. No. Romero Valencia JH está viendo también el programa. René Solís, saludos René hasta Nogales. Jorge Campos también nos está acompañando. Mira, ya somos hasta mundialistas. Antonio Ornelas, Ernesto Flores,
Miguel Ángel López Salva, saludos cordiales de la Ciudad de México, su amigo fundador del Club de los Corzalover, Forever. ¿Eh? Para que veas. Alejandro Estupiñán Cuevas, que también nos está acompañando. Román Bueno de Aro, también está con nosotros. Jessica Telles, Brick, un corazón. Eh, Jessica Telles, saludos a todos. Alex Luna, José Mejía, Deya Zavala, muchos saludos, doctor César. Siempre un gusto seguir aprendiendo. A nuestra querida amiga Brenda Gómez, también saludos hasta la Ciudad de México. Juan Pablo Zaragoza, Adrián Villalba Calderón, Stephanie Sandoval, le mandamos saludos a 100 equipos de emergencia médica. Buenas noches a todos desde Izúcar. Adrián Villalba Calderón, saludos desde Puebla. Saludos al doctor César Orlando Flores. Ah, Linda Álvarez, saludos, querida doctora, hasta la Ciudad de México. Un abrazo. Miguel Cortés Aguilera, una felicitación, Enrique, y un gran saludo al doctor César. Linda Álvarez, saludos, querido César y Mariano. Oyuki Flores, le mandamos un saludo también que nos está viendo. Adrián Villalba Calderón, Miguel Cortés Aguilera, a nuestra querida amiga Damaris Barreto, un saludo hasta Cuernavaca. Con el gran gusto de verlos por aquí, presentes. Permítame. Juan Torres Robles, saludos, Juanito. Saludos hasta Coyoacán. Espero que te encuentres bien. Eh, Ale, René Solís, Juan Torres. Manuel Iván Hernández Ramírez, saludos al doctor César y a su compañero de Armada, de su compañero de la Armada México, Manuel Iván Hernández Ramírez. Saludos a nuestra querida amiga Gloria Brach, que siempre nos acompaña. A Pino Herrera, a Norberto Becerra, felicidades, saludos, teniente, hasta Veracruz. Julio Velázquez Rodríguez, un saludo, Julio, a- hasta la UNAM. Carlos Macías. Le mandamos un saludo. Marta Marín, mi teniente, un abrazo hasta Tamaulipas. Buenas noches a mis estimados amigos. Saludos cordiales para todos desde Ciudad Madero, con el gran gusto de estar viendo su excelente programa. Osvaldo Espejé, ¿cuál es la... A ver, esta es una pregunta para Enrique. ¿Cuál es la ruta profesional para estructurar resiliencia? Porque no es tan sencillo expresar, hay que ser resilientes. Ahorita si quieres empezar con eso, Enrique, la respuesta a esa pregunta. Antonio P.C. Cholula también nos está viendo. Karen Edith de la Teja Vélez. Mario Rodríguez, le mandamos saludos también. Luis Arellano, José González, Osvaldo Reyes Ojeda, saludos, Emergency, desde Puebla. Trato de leerlo rápido aquí porque son muchos. Lucas también nos está viendo. Damaris Camacho, saludos Damaris aquí en Hermosillo. Carlos Macías, Alex Luna, Héctor Martínez Farías, mi querido maestro, digna labor, muy encomiable. Mi respeto desde la Ciudad de México. Felicidades, estimados amigos, por el invitado del día de hoy. Un abrazo, mi querido maestro. Karen Edith de la Teja Vélez, también ya la mandé a saludar. Enrique Bravo Romero, saludos a todos. Norberto Más, Norberto Nab, saludos desde Ciudad Mendoza, Veracruz. Pino Herrera, Gloria Brachi, ya hizo la pregunta. Ahorita nuestro amigo Corsario. Bueno, mucha gente. Estoy buscando preguntas. Jorge Campos. En la ciudad, en el sismo de 2017, trabajamos con los grupos USAR de Israel, Japón, etcétera, además de la UME y Colombia, y la comunicación con los grupos que no hablaban español era en inglés, comenta. María Jesús Tobón Ramírez, durante operaciones prolongadas, cuando se agota la ventana de oro para encontrar sobrevivientes y la misión transita técnicamente de búsqueda y rescate a recuperación de cuerpos. Hace una pregunta, Enrique. ¿Cómo gestiona la brigada el cambio de protocolos operativos y el impacto emocional en el personal en el terreno? Te mando saludos.
Esa es una pregunta de María Jesús Tobón Ramírez. Si quieres, aquí cortamos para esas preguntas. Bueno, termino con la saludando a Nena del Mar y un saludo de Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Dice, desde hace ya tantos años te agradezco por lo mucho que aprendo siempre de ti, Enrique. Hermano Muy Eduardo, bien. Si quieres, comentamos esas preguntas que te hicieron, Enrique. Sobre claro, todo la de resiliencia y la que nos hace María Jesús Tobón. ¿Cómo cambio de protocolo? claro. Bueno, yo creo que la diferencia, bueno, es que me emociona un poco hablar de lo que me gusta. Este, ¿Qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema o persona para adaptarse a una situación adversa o recuperarse de ella y salir fortalecido, ¿ok? Si para mí, si partimos que eso es la resiliencia, entonces yo tengo que saber, pues, ¿qué voy a hacer? Si yo como grupo de rescate pretendo que mi personal sea resiliente, pues entonces tengo que partir del hecho de que tengo que identificar a qué se va a exponer mi equipo. Una vez que identifique a qué se va a exponer mi equipo, tengo que encontrar las medidas de mitigación de ese impacto y establecer los procedimientos en los tiempos correctos para poder darle las herramientas y hacer esa mitigación de manera correcta. Si yo no sé qué es lo que va a pasar con mi equipo, si yo no sé a qué se van a exponer, si yo no sé qué sentimientos van a generarse, si yo no sé físicamente qué les va a demandar una operación, pues ¿cómo los voy a proteger? ¿Cómo voy a tener mecanismos de protección? O sea, para mí ese es el punto de partida. O sea, ¿cómo se gestiona la resiliencia de un equipo? Pues primero identificando cuáles son tus amenazas y luego sobre esas amenazas, pues tienes que poner lo que vas a hacer para responder ante ellas, porque como persona tienes un montón de amenazas mentales, físicas, operativas, logísticas, etcétera. Entonces, así como identificas con anterioridad, digo, siempre hay un marco en el que pues te puedes enfrentar a algo que no conoces o que sea nuevo. Ejemplo, la teoría decía que los edificios no giraban cuando caían, ¿no? O podían girar 15 grados, 20 grados, y encontramos edificios que giraron hasta 170 grados, ¿no? Casi encontramos lo del frente, lo encontramos atrás, y decía la teoría que podía llegar a suceder, y acá pasó en 20 veces, ¿no? O sea, nos vamos a enfrentar a cosas que no estábamos preparados, sí, definitivamente. Pero en la medida en la que tú analizas tus escenarios y técnicamente haces un proceso de análisis, pues identificas contra qué te tienes que preparar y encuentras las medidas para poderlo eh, 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 llevar a cabo con anticipación para que cuando suceda, pues no te sorprenda y entonces pues puedas tener a la gente o regresar a la gente, si no como estaba, si no un poquito mejor, por lo menos como estaba. No sé si soy claro en mi visión de cómo preparamos esa resiliencia. Ujú. Sí, 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 aquí es tu opinión, ¿no? Tu punto de Ok, vista y con ello da respuesta, digo, cada quien de repente con su percepción la transforma, ¿no? A su claro, experiencia personal o de vida. claro. Y ahora con respecto a la segunda pregunta, híjole, pues fue un proceso bien complicado. Les comparto, por ejemplo, que nosotros en los 8 días efectivos de operación que tuvimos, no logramos el rescate de ninguna persona con vida. Sin embargo, los procesos de identificación y localización de cadáveres superaron las 40 víctimas, ¿no? Entonces, es un proceso muy difícil porque los primeros días mientras hacíamos, nosotros, bueno, me voy un poquito más atrás. Cuando se da una operación de este tipo, cuando el país se ve sobrepasado en sus necesidades, hace un llamamiento internacional. Este llamamiento internacional también se hace a través de algo que se denomina punto focal. Ese punto focal tiene acceso a algo que se llama Virtual OSOC, que es una plataforma auspiciada por Naciones Unidas, donde hacen este llamamiento internacional de lo que realmente necesitan. Y pueden hacer llamamiento de equipos médicos, de equipos de búsqueda y rescate, solamente de materiales médicos, solo de medicamentos, solo de alimentos o lo que ellos necesiten, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Venezuela hace el llamamiento internacional no solamente es decir, vengan y ayúdenme, es voy a aceptar que cualquier país adherido a Naciones Unidas ingrese a mi territorio dándole las facilidades que administrativamente se requieren, ¿no? Y voy a permitir el aterrizaje de los aviones que los transportan. O sea, esto, todo es un proceso como país que es muy complejo. Entonces, bueno, pues Venezuela hace su llamamiento, entonces
el primer equipo internacional que llega tiene la misión de establecer algo que se llama RDC. Este RDC es una oficina donde registra a los grupos internacionales que lleguen para darles conocimiento sobre el estatus de la situación y darles asignaciones de trabajo. Luego se forma, aparte del RDC, otra cosa que se llama UCC, que es el órgano de control para los equipos de rescate. Y este UCC lo primero que hace es que manda a gente de su propio equipo o del siguiente equipo que llegue, dependiendo de si es mediano o pesado el que haya llegado, a hacer algo que se llama SR1. Este proceso es hacer una evaluación porque en este caso había 300 edificios, al menos 300 edificios de 15 niveles destruidos, ¿no? Entonces se presumía que había víctimas en esos 300 edificios, pero además había otros 600 inmuebles de menos de 15 pisos. Entonces, pues puede ser que haya una casa destruida, pero pues no había nadie adentro. Entonces, ¿cómo eliminas todas esas edificaciones donde no había nadie adentro, ¿no? Entonces, este primer equipo hace este censo donde recorre las calles y va recibiendo información de los propios vecinos, de la gente que está ahí para decir, en el edificio 183 sí hay víctimas, en el 184 hay víctimas, en el 185 hay víctimas superficiales, hay víctimas que se ven, se escuchan, la gente dice que hay, etcétera, hay toda una clasificación. Luego viene, eso lo mandan al UCC. Este UCC, con los siguientes equipos que van llegando, los discrimina en dos factores. Uno, ASR2, ASR3. El ASR2 son equipos que se dedican a hacer búsqueda. Búsqueda porque traen perros entrenados, porque traen perros certificados, porque traen la tecnología para hacerlo, porque traen conocimiento para hacerlo. Y ASR3 son los que pueden hacer búsqueda, pero normalmente se dedican a hacer rescate, ¿no? Entonces, en nuestro caso desde que llegamos nos asignaron a hacer procesos de ASR2. Entonces tuvimos la posibilidad de pasar por muchos inmuebles donde llegábamos a hacer la búsqueda de personas con vida. ¿Por qué? Porque el equipo que había ido anteriormente lo había clasificado como que existía el potencial de que hubiera vida, ¿no? Entonces llegábamos y pues hacíamos en los primeros días esta búsqueda y en esa búsqueda pues vamos identificando los cadáveres y la localización de los cadáveres, pero no los tocamos porque el objetivo es pues abarcar la mayor cantidad de estructuras donde hay vida. ¿Y para qué? Para que se inicien las operaciones de rescate. Todos los primeros días no hicimos ninguna operación de rescate ni de recuperación porque pasábamos de inmueble en inmueble haciendo este proceso de búsqueda. Perdón. Cuando el UCC nos informa que todos los inmuebles ya fueron revisados, vamos a llamarlo así, todos los inmuebles que ellos tuvieron conocimiento ya fueron, porque hubo una clasificación, segmentación, nosotros había más de 300 inmuebles para trabajar, o worksites como se les denomina, este, entonces pues ya pasas de este proceso donde como ya digamos que no identificaste vida en ninguno de los inmuebles, pues entonces ahora empiezas a hacer algo que se llama remoción de escombros. ¿Para qué? Pues para tratar pues de apoyar en las labores de recuperación, ¿no? O en su defecto, porque los perros no alcanzaron a oler, o porque el sonar no fue suficiente para llegar a los 15 pisos de profundidad, o porque hubo edificios donde tú entrabas al cuarto piso porque como había dos o tres sótanos, esos cuatro niveles previos más los sótanos se fueron y se hundieron. Entonces, bueno, existe la posibilidad de que la tecnología no fuera suficiente y el olfato del perro y las propias pruebas sonoras como para identificar si había vida. Entonces, regresabas a inmuebles que considerabas que tenían potencial o donde los propios vecinos o personas del lugar te decían que habían escuchado voces o que escuchaban un perro ladrando o que escuchaban algo. Pero ese es el contexto, ¿no? Ahora, como equipo, ¿qué hicimos? Pues los primeros días estábamos enfocados en identificar personas con vida. Conforme fuimos avanzando y no fuimos encontrando con vida en estas reuniones de la noche, pues empezamos a desahogarnos sobre el hecho de que pues no estábamos encontrando vida. Y al principio fue muy complicado porque como equipo, tienes interacción con otros equipos, pero no de manera abierta. Conforme fueron pasando los días y llegamos a este punto donde el UCC nos dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a regresar a hacer reevaluaciones de los lugares anteriores o donde ustedes y los propios usuarios nos estén reportando que hay signos de vida y bueno, pues ya eran procesos de recuperación o de rescate, pues evidentemente lo que haces es que en el diálogo con tu equipo es, señores, bueno, pues nos estamos enfrentando a esta situación, empiezas a tener oportunidad de dialogar con otros equipos y te das cuenta que los otros equipos de Estados Unidos,
de Alemania, de Vietnam, de Turquía, de Camboya, de El Salvador, de Panamá, de Costa Rica, etcétera, están en la misma que tú, ¿no? Porque en los 8 días de operación se reportaron 35 rescates por parte de los equipos internacionales. Eso es nada comparado con, por ejemplo, Nepal, donde se hicieron más de 300 rescates por parte de los equipos internacionales. Entonces, ¿eso a qué obedece? A que el tipo de estructura que se derrumbó, a que el doblete sísmico condicionó que hubo un primer derrumbe y con el segundo sismo una compactación mayor, y pues evidentemente eso limitó las posibilidades de vida solamente a las partes más superficiales, y esas fueron rescatadas los primeros días por los propios vecinos, ¿no? Entonces, al arribo de los equipos internacionales, pues sí, hubo equipos como nosotros que literalmente nos fuimos en cero, ¿no? Sin hacer Argentina, Costa Rica, no sé quién más, Salvador. El Salvador, en ceros, así, sin hacer un solo rescate de personas con vida. El Salvador rescató un perro, ¿no? Y muy loable y todo, pero eso te habla de la magnitud. Obviamente, ya cuando damos paso a esta fase de la recuperación, pues es porque vas viendo cómo avanza la emergencia y van pasando los días y pues lo concilias con tu equipo. Saben que ya las posibilidades son menores. Seguimos trabajando para detectar vida, pero pues cada vez somos conscientes de que no hay. Ahora, hay un triángulo que hace INSARAG, donde habla y establece las probabilidades de vida. Entonces, eso entre los equipos internacionales, pues es muy conocido, vamos a llamarle así, este triángulo que nos marca cuáles son las probabilidades a partir de qué días, ¿no? Entonces, pues ya nosotros vamos contando, día 5 bueno, pues ya estamos hablando del 10% de probabilidad, día 6 5%, día 7 3%, ¿no? Día 8 1%. Entonces ya sabemos que estamos, digo, a partir del siniestro. Entonces ya estamos ahí contabilizando nosotros que, pues bueno, mentalmente estamos conscientes de cómo avanza la emergencia y cómo hacemos esa transición del rescate a la recuperación. ¿Y cuándo ponen punto final? Enrique, hablas de 8 días, ¿no? A De ver, estancia. déjame reformular tu pregunta, Mariano, por favor, si me permites. A ver, Que uy, perdón, no, ya no. a ver. Adelante, adelante, Este, adelante. Para que ahorita son dos sacar otra ronda de preguntas, comentarios. son dos preguntas bueno, no, nada más te voy a hacer esta. ¿Quién toma y cuándo se toma la decisión de que el equipo se retire? ¿Quién decide o cómo decide que, bueno, pues ya nosotros hasta aquí? O también es a través de INSARAG. A ver, reformulaste tu reformulación, amigo. Este, lo tomas tú desde antes de salir. Ok, O sea, tú desde que sales al lugar, tú ya sabes cuántos días vas a ir, porque cuando sales como un equipo profesional tienes que llevar tu logística. Eso significa que tienes que llevar alimentación para tantos días, habituallamiento para tantos días, recursos para tantos días. Entonces, puedes quedarte más días, sí, evidentemente. A nosotros nos sucedió, llevábamos para 7 días, pero tuvimos una situación con el vuelo de regreso y entonces tuvimos que darnos 3 días más. Afortunadamente pudimos resolver esa situación de hospedaje, alimentación y transporte, pero bueno, a final de cuentas, desde que tú sales, tú sabes que vas con X cantidad de tiempo, ¿no? Evidentemente, también ISARAG establece ciertos requisitos mínimos. Nosotros somos un equipo liviano, entonces como liviano tenemos que tener autonomía por 3 días cuando menos. Entonces de ahí para adelante lo que puedas llegar está bien. Los equipos medianos te piden 10 días y los equipos pesados también te piden 10 días. Entonces, esa es la diferencia, que tú desde que sales, tú sabes cuánto tiempo vas a estar allá, ¿no? Entonces, evidentemente, tu equipo también lo sabe, no puede estar en la incertidumbre de cuándo nos vamos a regresar. O sea, eso creo que le pasa nada más bueno, no sé a quién, pues, pero en los equipos. yo sí sé, cabrón. Oye, pero fíjate que quiero preguntarle a Enrique ahorita que está diciendo esto y que ya había comentado de la solicitud de ayuda internacional por parte del gobierno de Venezuela. Mm. ¿Quiénes asistieron de México y a través de qué mecanismo, Enrique? Híjole, es un tema bien espinoso. Yo te puedo decir que los equipos acreditados en México son el equipo MEX 11, que es BRIC, el equipo MEX 12, que es el equipo del ERUM, el equipo MEX 13 no hay, MEX 14 la Cruz Roja Mexicana, MEX 15 es la Secretaría de la Defensa Nacional,
La Unidad Estatal de Protección Civil y Jalisco se acreditó con el estándar anterior, todavía no tiene número, aunque se le toma como el MEX 10. Y la Unidad Estatal perdón, la Unidad Municipal de Bomberos de Guadalajara, que no tiene un registro vigente, sin embargo, se registró bajo el proceso anterior, pero somos los únicos que tenemos una acreditación, y esa acreditación significa que como país, el gobierno de México hizo un proceso de evaluación basado en los estándares internacionales para decir que su equipo o tu equipo o tal equipo tiene las capacidades y cualidades para responder, ¿no? Bueno, ahora, eso te da la oportunidad de que cuando tú llegas al lugar, pues te dices, oye, yo soy el equipo MEX 11, ¿no? Y pues ya llegué. ¿Cuál fue el problema? Hubo muchos equipos con mucha, muy buena voluntad que llegaron y organizaron su salida, ¿no? Reunieron su equipo, personas con un entrenamiento, capacitación, equipo y ganas de ayudar. Simplemente que cuando llegaron, al momento de decir vengo en nombre de México, la propia INSARAC te dice, si tú vienes reconocido por tu país, utilizas las siglas MEX y un número. Si tú no vienes reconocidos por tu país, utilizas las siglas SAR y un número. Es decir, tienes acceso, vienes, trabajas, haces tu chamba, pero te reconozco de una manera diferente. El problema es que pues cuando está la persona en el RDC y llega un equipo, oiga, vengo de México, ah, bueno, pues está bien, ¿quién llegó a la emergencia? Pues al que envió su país, ¿no? Entonces no te preguntan, oye, ¿tú tienes registro en tu país? Sino simplemente te dicen, ah, vienes de México, ok, te asigno el número MEX, el que sigue. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaban los holandeses recibiendo, el que fue el primer equipo que llegó, y pues los holandeses en su visión, ¿quién llega? Pues el que fue mandado por su país, ¿no? El que trae el respaldo y tiene los recursos y tiene los registros y todo lo demás, no el grupo de amigos que se juntó porque quieren venir a ayudar y entonces juntaron los equipos de uno y los equipos de otro y entonces llegaron sin una estructura logística, sin una estructura de respaldo que les permita, no, yo no hablo de su intervención sea buena o sea mala, sino simplemente desde el punto de vista administrativo que les permita decir, oye, tienes un respaldo de país, ¿no? Este, entonces, bueno, esa es la diferencia. Supimos nosotros que hubo registros hasta el MEX 24. Empezaron en el 11 con nosotros y llegaron al MEX 24. Es decir, a partir del 15, que fue de Sedena, hubo un equipo MEX 16, otro MEX 17, otro MEX 18, otro MEX 19, otro MEX 20 y así. ¿Cuántos fueron? Desconozco cuántos rescatistas hayan sido. Como en este caso, el RDC estaba justamente en el aeropuerto, en la única parte donde se podía aterrizar, pues todos pasaron por ahí. Entonces todos fueron registrados, porque ha habido otras emergencias donde no son registrados porque el RDC está en otro lugar. Ahora lo implementaron bien, fue desde el momento del arribo en el aeropuerto, en el lugar correcto, pero pues evidentemente por parte de muchos equipos, este desconocimiento los llevó a adoptar este nombre de Soy el equipo de México, pero pues no tienen un reconocimiento de país. ¿Y eso en qué impacta? Pongo un ejemplo. Cuando nosotros regresamos de Venezuela, se gestionó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores un vuelo para que nos trajera de regreso. En ese vuelo estaba el equipo MEX 14 y MEX 11, es decir, la Cruz Roja Mexicana y el equipo de BRIC. Y bueno, el vuelo no solamente es para las personas, es para los equipos. Nosotros trasladamos casi 850 kilos de equipo de rescate y campamento y comida y todo lo demás, y la Cruz Roja traía casi 2 toneladas de equipo. Entonces, el vuelo no solamente contempla a las personas, sino contempla la carga, ¿no? Entonces, también al ser un vuelo humanitario, pues tiene que ser un vuelo directo que llegaba al menos a Cancún o a la Ciudad de México, entonces tenía que contemplar ese combustible. Entonces, ya saben, ese tema de peso y balance. Entonces, había muchos connacionales que regresaron en ese vuelo porque pidieron a Relaciones Exteriores como mexicanos, pues un vuelo de rescate para sacarlos porque ya habían concluido sus labores de emergencia. Y entonces les dijeron, o sea, hay espacio como persona, pero lo que tú traes de carga, eso se va a quedar. Entonces, si traías equipo de rescate, escaleras, camillas o tu mochila con tu ropa, se quedó, porque nada más hay espacio para sacarte a ti. ¿Por qué? Porque lo que necesito yo hacer es que como país respondo por los equipos que tienen un proceso donde como país pues ya sé cuánto viajan, cómo viajan, qué hacen y qué van a hacer y dónde están, ¿no? El resto, pues son como connacionales que estuvieron en una zona de desastre, pero yo no puedo validar como gobierno si hicieron las cosas correctas, incorrectas, o fueron a ver nada más, o a tomar fotos, o a hacer operaciones muy loables de rescate. Entonces, desde ese punto de vista administrativo, pues sí hay una diferencia. Entonces, yo lo que haría aquí sería invitar, pues obviamente, a esas personas
que tienen tantas ganas de ayudar, que tienen ya sus equipos conformados, que tienen materiales, equipos y que están dispuestos a salir y que tienen los recursos para salir del país, que lleven un proceso de profesionalización donde se registren, donde cumplan su acreditación y entonces les darán un documento que cuando les digan, oye, sácame de Venezuela, pues sí, aquí está mi, como nos pidieron nosotros, oye, Enrique, para que yo te saque necesito que me des tu documento de protección civil. Sí, cómo no, aquí está. Ah, ok. Cruz Roja, dame tu documento de protección civil. Sí, cómo no, aquí está. Ah, bueno, súbanse al avión. Literal así, ¿eh? O sea, metimos nuestras camionetas a la pista, cargamos nuestras cosas, nos subimos al avión y se acabó. El resto de la gente tuvo que pesar sus cosas, pesarse ellos para ver si cabían o no cabían, ¿no? Entonces, sí administrativamente tenemos una gran ventaja como país, pues al llevar un proceso y al que pues, nos registren con ese proceso, ¿no? Adelante, Corsario. Oye, sí, por aquí va la parte un poquito más espinosa. Uno, ¿cómo dices, yo soy MEX 11, yo voy? Porque pues obviamente desde el 17, ¿te acuerdas de conseguimos los boletos en Interjet y bla, bla, bla? ¿Cómo consigues ir en primer lugar, en general, ¿eh? Y la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer para formar más, para certificar más equipos? Hay equipos muy buenos, pero a lo mejor hay quien les mete el pie por envidia, hay quienes los empujan porque no están de acuerdo con el color, hay quienes no les permiten hacer no te voy a platicar a ti todo lo que pasó con tatuajes, ¿te acuerdas de los tatuajes? Ajá, bueno. ¿Cómo formar más equipos? Y voy a parafrasear a Julio Velázquez hace 20 años, que dijo, yo necesito formar más equipos de perros de búsqueda, no de la Ciudad de México, sino de fuera, para que vengan a buscarnos. Fíjate. Ajá. Entonces, dos preguntas así. ¿Cómo conseguiste ir? ¿Cómo es el trámite para conseguir el vuelo con el peso? Yo me acuerdo de los 600 kilos en Interjet. Y cómo le hacemos para certificar más equipos que puedan ir sin que haya tanta pinche envidia ni mala leche de los que estamos en el gobierno. Bueno, yo diría que tomando lo que dijo Julio, hoy día, por ejemplo, en Cancún tenemos a MUNE, que está certificada por IRO. Nos dio mucho gusto que IRO tomó imágenes y actividades que hizo nuestro perro para promocionar lo que es lo que hace un perro Hiro en una zona de desastre. Y con mucho orgullo lo decimos, pues ahí estamos, con Julio nos encontramos en el 17, y desde mucho antes, y bueno, somos instituciones, yo me gusta decir hermanas, caminamos juntos, los extrañamos en Venezuela, sabíamos que debían estar ahí, hicieron mucha falta, pero bueno, pues era esperemos para la otra, que sea pues, mucho tiempo, pero bueno. ¿Cómo llegar? Si tú quieres tocar la puerta desde el primer momento, a veces se te abre la puerta y a veces no. Si tú eres un gran actor internacional como la Cruz Roja, pues tienes acceso a los grandes donantes, ¿no? Y a los CEOs de las empresas que te van a hacer donaciones importantes. En el caso de nosotros no es así. En el caso de nosotros, apelamos a la red que tenemos en nuestras redes sociales y amigos que nos ayudan, amigos que tienen amigos, que tienen amigos que nos han permitido llegar, como en el caso de Volaris en el vuelo de ida, donde se hizo un vuelo exclusivamente para Cruz Roja y nosotros. Entonces, en un avión de 150 lugares, íbamos 40 personas nada más. El equipo de la Cruz Roja, nosotros y gente de Relaciones Exteriores y ya, ¿no? Y toda la carga, ¿no? Evidentemente, en esa gestión, pues también se involucró Relaciones Exteriores, porque Cruz Roja también tocó la puerta de Volaris, nosotros tocamos la puerta de Volaris a nivel de los CEOs, oye, yo pongo el avión, pero pues me falta combustible. Bueno, pues entonces jalamos a Relaciones Exteriores para que Relaciones Exteriores ponga el combustible. Luego tuvimos un problema y nos tardamos en salir 24 horas más porque el propietario del avión, porque son aviones arrendados, no quería arriesgar el avión porque tenían a Venezuela como zona de alto riesgo donde podían derribar el avión, entonces el seguro no quería hacerse cargo, entonces tuvieron que sacar una extensión de seguro desde Londres, pero era fin de semana o se iba a cruzar el fin de semana, no sé, un tema así, se iba a cruzar el fin de semana. Entonces, bueno, hasta que hubo una autorización por parte del seguro en Londres, entonces ya el avión pudo volar
etcétera. Pero son ese tipo de gestiones. A nuestro regreso, nosotros teníamos ya un vuelo para el día 10 de julio, pero eso involucraba que teníamos que extender nuestra misión todavía 5 días más. Entonces, iniciamos un proceso de recaudación para comprar boletos en Copa para no tardar 5 días más en regresar, porque el vuelo humanitario ya estaba programado para el día 10. Y esa es una decisión también que nosotros como equipo tomamos. Pudimos habernos quedado hasta ese momento, pero que era un vuelo de Sedena. Sin embargo, bueno, pues a través nuevamente de gestiones de Cruz Roja y de nosotros, donde en este caso fue con Viva, y nuevamente Relaciones Exteriores apoya, y entonces uno pone el combustible, el otro pone el avión, y pues ya vamos de regreso, ¿no? Entonces, pero tiene que ser un proceso en el que ya, pues sabes que le hablas a fulanito porque fulanito le habla a sultanito, sultanito le habla a perenganito, ¿no? Entonces ya tienes como que esa cadenita donde vas tocando el timbre. A El veces esa caminito cadena, ya hecho. Ujú. sí, sí, te la acercan y tú ya puedes hablar directamente con el donante, pero a veces sí tienes que seguir todo el proceso, por lo menos en nuestro caso como equipo. Eh, Y la segunda pregunta, ¿cuál era? eh, ¿Cómo formar más equipos? ¿Cómo certificar más equipos? Que hay buenos, pero que les ponen el pie, que no me gustó cómo me hablaste y yo soy el secretario, el director, el coordinador, o no me gusta tu uniforme porque trae un color que no corresponde con el de mi chaleco, mamadas de ese tipo. Entonces, Claro. hay equipos buenos, hay personal que tiene mucha disciplina, hay personal que tiene mucha disposición, muchos grupos de estos ¿cuál es la disponibilidad de Brick y la tuya personal para ayudarlos a certificarse para que podamos ser más para esta parte de la gestión reactiva en la emergencia? y Claro. si me permite, César y Enrique, yo también quisiera abundar en esa pregunta que hace Corsario, pero a manera de reconocimiento a Brick, la respuesta que tú darás, eh, digo, para que no sea alabanza propia, ¿no? Pero yo quiero hacerla a manera de pregunta. Si, como lo dijiste, Brick es un grupo de voluntarios, ¿qué ha hecho distinto en este tema del deber ser? ¿No? ¿Qué ha hecho distinto BRIC para que sea considerado un grupo que pueda realmente participar como ya lo has comentado, que sea tomado en cuenta por el gobierno mexicano, que sea tomado en cuenta por los gobiernos extranjeros o las naciones que solicitan la ayuda humanitaria? O sea, ¿cuál ha sido el trabajo en esta respuesta, Corsario, cuál ha sido el trabajo de BRIC y de los liderazgos de BRIC, ¿no? Para llegar a este nivel? Yo tomaré para responder ambas cosas las palabras de uno de mis grandes amigos y mentor, el doctor Pedro Soto. Cuando yo entendí esta frase, cambió mi visión de líder y yo creo que fue el despegue de la institución. Dice, yo le puedo dar cursos a cualquiera y cualquiera puede aprender. Un chango puede aprender a hacer lo que tú le enseñes, pero no puede aprender a pensar. Tú tienes que ver que esto es un proceso y el proceso tiene etapas. Cuando tú cumples las etapas, tienes la madurez suficiente para entender lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es prepararte para responder en tu lugar a tus necesidades. Y lo que venga después, si puedes, vas, y si no puedes, no vas. Y para mí eso fue, es un concepto muy grande, porque aquí lamentablemente los grupos parten de que hay que tomar cursos y cursos y cursos. Yo pensaba lo mismo hace 10 años, ¿no? Que vengan y denme un curso hace 15 años, no, no, como 13 años, cuando nombraron director del ERUM a Guido Sánchez. eh, un amigo mío, conozco desde hace más de 30 años también, 20 años, me acerqué con él y dije, oye Guido, ayúdanos acá en Cancún, danos los cursos para que podamos hacer un break y me dijo, sí, yo te mando a la gente, consigue para pagar los instructores, o sea, los vuelos y hospedaje, y te mando a la gente para que te dé la capacitación. Afortunadamente nunca conseguí el dinero, afortunadamente, porque si lo hubiera conseguido, me hubiera dado cursitis, ya tomé el curso, ya soy fregón, ¿no? Y la realidad es que no es así. Un curso no te hace, tienes que tener un proceso. Ese proceso te lleva, como lo pide el MANU, hoy día que es la política pública que te permite acreditarte, tienes que tener un estándar administrativo donde tienes sustento administrativo como organización, como grupo, como lo que sea.
que Perdón, alguien, perdón, Enrique, aquí déjame anotar una pinche frase acá que vale, güey. O sea, no vale con tener 1000 pinches rayas del tigre, cabrón. No se trata de andar subiendo mamadas al Facebook. es correcto, Ok, es correcto. ya. O sea, hay que tener un respaldo. Y ese respaldo es métodos, procedimientos que estén documentados, que estén sistematizados, que puedas registrarlos, que tengas evidencia, que tengas planes de trabajo, que tengas calendarios, que tengas una estructura que te permita decir algo tan sencillo. Se te rompió, o como nosotros ahorita, donamos una carpa, bueno, ¿y cómo la vas a recuperar? ¿Qué tienes que hacer? Y ya lo tienes que tener documentado, no ponerte a ver ahora qué hago, ¿no? Se me rompió un radio o lo perdí, ¿cómo voy a recuperar esos materiales, no? Necesito materiales nuevos, ¿cómo lo voy a sacar? Cosas tan sencillas como esas, hasta, oye, falleció uno de tus elementos en un operativo, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a hablar? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo lo vas a repatriar? ¿Cómo lo vas a manejar? O cosas tan complicadas como hay que hacer un grupo de asistencia familiar cuando el grupo sale a una operación como esta, y entonces quien se queda en casa arma un grupo de WhatsApp con la familia donde les va informando cómo estamos, qué hacemos, qué nos pasa, con imágenes de lo que estamos haciendo, para que no se estén enterando por redes sociales qué es lo que pasa, sino de primera mano. Eso hay que tenerlo sistematizado y pensado desde antes. Y a eso es a lo que me refiero. Tienes que tener una administración que te permita hacer eso. Y eso, pues, es un proceso donde tienes que ir haciendo lo que tienes que hacer. Luego tienes que tener una logística, esa logística que te permite desplazarte de donde estás y llegar a donde vas con lo que tienes que llevar. ¿Qué tienes que llevar? Pues una lista de cosas que están claramente identificadas que vas a ocupar en una operación de rescate. Porque ¿de qué sirve que lleves 3 camillas, como nos encontramos en el aeropuerto, 3 camillas rígidas, marcan ajos y lo que necesitaban era barretas si no traían, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego, por último, las capacidades operativas, donde ya hubo un grupo de tus pares que ante los cuales demostraste que tienes esas capacidades operativas, que sabes utilizar los equipos, que los puedes hacer, y entonces cuando te encuentras con ellos, como nosotros que nos hemos encontrado con la gente de Sedena, Marina y otros grupos que están reconocidos o acreditados, y hablamos el mismo idioma, ¿no? Y nos entendemos y sabemos de qué se trata, no porque los demás no sepan, sino porque hablas un lenguaje que está estandarizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo le recomendaría a todos los grupos, primero descarguen la política pública que se llama Manual de Acreditación Nacional de Equipos USAR. Está disponible en la página preparados.gov. Lo buscan así, Manu México, lo descargan y ahí viene todo, todo, las evaluaciones, cómo van a ser evaluados, qué les van a pedir, qué tiene que traer cada documento, no hay nada oculto. Y si ustedes tienen eso, es muy sencillo, ustedes mandan una solicitud a la Secretaría, perdón, a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Por ley, la coordinación les tiene que contestar si te doy o no te doy chance de tu proceso de evaluación, y no te doy por las razones que ellos consideren, o si te doy por las razones que consideren. Y ni siquiera es que no quieras, cualquier grupo voluntario lo puede hacer, cualquiera. A lo mejor te piden que te registres en el Registro Nacional de Grupos Voluntarios. Bueno, pues si ya tienes una asociación, si ya estás constituido, que es lo mismo que te van a pedir en el MANU, pues regístrate en el grupo voluntario de la Coordinación Nacional y tienes acceso a todo lo que es me acaban de hacer un chiste. Tienes acceso a todas las cosas que el gobierno federal, pues, te puede ofrecer también, ¿no? Muy bien, si me dan un momentito para saludar a quienes nos hacen el favor de vernos, a la doctora Leti Hernández Barajas, un saludo hasta Playa del Carmen, doctora Víctor Manuel Avitia, Hermosillo, Deya Zavala, le mandamos saludos también, Ángel Azul Martínez, hace un comentario aquí, y en este caso de lo que estabas comentando anteriormente, ¿no? Y en este caso donde existen diferentes grupos, diferentes países, particulares y demás, existe el protagonismo y cómo se puede controlar sin afectar la misión. Si pudieras hablar un poquito de eso, aunque ya comentaste de aquellos que van a la foto, los que van a trabajar, ¿no? Francisco Becerra, ¿cuándo parte con el tema administración de operaciones de refugios temporales? Ah, esto yo creo que es para Corsario, ¿no? Que meta el tema esta, ¿no? Bueno, no lo entendí. Toruk, un saludo a Jorge de Sens, Araceli Viña, le mandaron unos saludos, me voy rápido, Carlos Lozano, saludos hasta Culiacán, Carlita,
Franco Becerra, Mario Rodríguez, también le mandamos saludos. Fundación Cero, Cero Hambre, alimentando la conciencia, cultura y el saber. Buenas noches, saludos cordiales. Pino Herrera, Diana Astorga, Corsa Lover Forever, ¿no? Sí, es que no hemos leído muchos saludos porque ha estado muy interesante la plática. Saludos a Miguel Ángel Ojeda, también aquí de Hermosillo. Adrián Villalba Calderón, está un poquito, te la leo para que la incluyas ya más o menos en el cierre, Enrique. Adrián Villalba Calderón dice, una pregunta a los expertos. Bueno, el experto es Enrique, ¿no? Cuando las personas se encuentran en un edificio de unos 15 pisos, ¿cuál sería la mejor opción para quienes se encuentran en los pisos de arriba? Digamos piso del 9 en adelante. Ocupar las escaleras, bueno, es antes de, ¿no? Ocupar las escaleras para bajar o resguardarse de una zona tentativamente segura o dirigirse hacia la techumbre cuando se presenta un temblor o un sismo. Saludos a Norma Guevara, a Israel Bravo Romero, María Jesús Tobón. Saludos también a Mónica Jordán. Saludos a Norma Guevara, ya comenté, Israel Bravo Romero. A Norma Guevara Ramírez, felicidades a Brigada Rescate Nacional Cancún, un orgullo para México, dice. Saludos a Mónica Jordán, Pino Herrera. Me estoy brincando todo a ver si encuentro algún comentario. Catarino Miranda, saludos al doctor Corsario y al ponente, a Mariano K. Un saludo, Catarino. No nos pone dónde está para saludarlo hasta donde esté, pero bueno, Puebla. en Puebla. Gloria Brachi, maestro Rico Choa. Tiene protocolos preparados para interactuar con la prensa, tanto nacional como internacional, en caso de que los reporteros tengan actitudes un tanto invasivas en las acciones de búsqueda y rescate. Ellos casi siempre aducen que también están trabajando. Muchas gracias por su gentileza en la respuesta. Muy bien, aquí dejamos las participaciones para dar tiempo a esas respuestas, Enrique. Sí, de manera concreta en el tema de los medios. Nosotros normalmente nos apoyamos con la gente local. Es muy fácil controlar a los periodistas en una zona como la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si tú le dices a la gente, es que esa persona no me deja trabajar, los propios locales lo van a hacer a un lado. O sea, aunque ellos digan, es que estoy trabajando, sí, pero pues, no, o sea, ejemplo, pedimos silencio y el periodista está hablando, la propia gente se voltea y lo calla, ¿no? Y si no lo calla, y si no se calla, lo sacan. O sea, ¿por qué? Porque la gente que está en el lugar como damnificado o como afectado, lo que quiere es que se Esperando a su resuelva. familia, Sí, claro. claro, entonces van a ir a golpear al que sea que no les permita al equipo de rescate interactuar. Entonces, la realidad es que nunca hemos tenido ese problema. Los reporteros inmediatamente se dan cuenta que tienen que seguir las indicaciones del personal de rescate. No tuvimos ningún problema donde se metieran o estuvieran ahí con nosotros. Al contrario, esperaban a que saliéramos y ya fuera nos decían si podían entrar o si podían hacer o que les explicáramos. Y muy respetuosos, ¿no? No hemos tenido ningún problema. Aunque pues el protocolo es muy sencillo. Casi, casi te volteas y le dices a los que están ahí, quítenlo, ¿no? Y lo van a quitar. La prioridad la traes tú como equipo de rescate, no ellos como medios de prensa, ¿no? Y la pregunta anterior, ¿cuál fue? También ya se me La de olvidó. los pisos. La de los pisos. Sí. ¿Qué recomendación? Es antes Uf, de, obviamente, ¿no? sí, Si claro. se van, si se van a la zona segura o van hacia la azotea. Pues la realidad es que nosotros lo que vimos acá es que la gente que se rescató es la que estaba en los pisos superiores. ¿Por qué? Porque las caídas de los edificios fueron de costado en la mayoría. Entonces, al ser de costado, la propia inercia hace que caiga el edificio y los bienes que están en el interior, pues obviamente por el movimiento quedan en suspensión momentánea y entonces luego son jalados por la propia estructura y eso, bueno, pues da que algunos que estuvieron en zonas que tenían acceso a ventanales o cosas por el estilo, pues tuvieran mejores posibilidades porque el tipo de colapso involucró que, como estamos aquí, se jala el edificio, cuando se jala el edificio se rompen las columnas que sustentan la parte de arriba y entonces al jalarse y regresar, el que está aquí cae uno sobre otro, pero en las plantas superiores donde están los contenedores de agua o allá no son como aquí, allá había
tinacos de agua gigantes de 5,000, 10,000 litros en el techo de los edificios. Entonces, obviamente, cuando eso va cayendo, el propio peso del agua hace que se vayan hacia un lado, hacia el otro, y entonces por eso los últimos niveles caían hacia los costados, porque les ganaba el peso del agua. Y eso fue muy común en muchísimos edificios, ¿no? Como que es su tipo de construcción y por eso tuvieron ese tipo de resultados. Entonces, la realidad es que la mayor parte de las personas que sobrevivieron, pues fueron en los pisos superiores, porque cuando cayó de lado tuvieron acceso a los ventanales y salieron eyectados hacia las partes exteriores. Los que estaban en los pisos inferiores, al ser colapsados unos con otros, se generaron los espacios vitales, pero con el segundo sismo hubo nuevas compactaciones que acabaron por completo con esas posibilidades de vida, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que la técnica dice que hay que buscar una zona de seguridad y permanecer en el lugar, porque pues evacuar desde un octavo piso pues es prácticamente imposible, ¿no? Muy bien. José Manuel Martínez Murillo, felicidades Ochoa, de parte del líder del equipo USAR Jalisco, Manuel Mi nueve, Murillo. gracias, mi ¿Eh? nueve. Bueno, Maestro, casi casi nos dices que no hay una receta, ¿no, Enrique? Depende del sismo que se presente, ya cambiarán las condiciones. Le mandamos un saludo a Bernabé Hipólito, hasta Tecámac, Estado de México. Julio Velázquez Rodríguez, gran trayectoria y esfuerzo de Rick. Claro que somos equipos hermanos. Gracias Mariano, gracias Corsario, gracias Epicentro por seguir difundiendo. Enrique Corsario, si no me equivoco, acá se conocieron durante el seminario 2012. A correcto, ustedes dos, ¿no? correcto. Pues hay, No, fue antes, porque en 2012, sí, en 2012 precisamente, pues exacto. hace 14 años ya, pues pasa rápido el tiempo. Uf, Saludos a David Albores también que nos está viendo en Playa del Carmen, a Cecilia Cantú, David Lara. Bueno, hay muchos comentarios, muchos saludos generados obviamente por el invitado de lujo que tuvimos el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Y muchas para ir gracias. cerrando, te cedo la palabra, amigo Corsario, y para que dé un mensaje final, Enrique. Bueno, nada más, Lucas Sí, Lucas, excelente programa, felicitaciones a los moderadores, al doctor César Orlando y a Mariano Catase, importante información compartida por el invitado, el licenciado Enrique Ochoa, un saludo. ¿No? Adelante, Corsario. este, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Ha sido súper, súper aleccionador porque eh, normalmente nos enfocamos en el tema de la prevención y de la gestión que no hacemos bien, que no hay un eco por parte ni de la autoridad ni de la sociedad civil. Y ver hasta dónde ha llegado Brick, hasta dónde ha llegado el esfuerzo de todos los muchachos eh, y todos los colaboradores, que me gustaría que mencionaras a alguno de tus sponsors y que nos dijeras, nosotros igual se lo planteamos al comandante Sagitario, al comandante Diego de Grupo Cóndor, cómo, cómo podemos apoyar nosotros, los que nos decimos expertos en gestión de riesgos, los que nos decimos expertos en protección civil, este, y los que manejamos muchas cosas sin tener esa experiencia, ese conocimiento, ese feeling. ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a los patrocinadores? Yo sé que te está escuchando un patrocinador importantísimo, este, que aparte es un gran amigo, un gran hermano. Y cómo podemos ayudarlos, qué hacemos, qué nos falta como autoridad y como sociedad civil para que ustedes se preparen más, ayuden a otros equipos a formarse, ayuden a otros equipos a formarse y a poder acercar esto más a la gente para que haya más personas preparadas en este sentido. Pues yo creo que el punto fundamental es que el voluntario vale, ¿no? Partamos de ahí. El voluntario lo hace porque tiene ganas, deseo y corazón. Y si una institución, que fue lo que marcó la diferencia con nosotros, invitamos en muchas ocasiones y durante muchos años a grandes actores internacionales, nacionales, de organismos nacionales y extranjeros a que vieran nuestro trabajo. Finalmente, cuando alguien
decidió confiar en nosotros y ver realmente fuera del prejuicio de que somos voluntarios, y ver realmente lo que estábamos haciendo, se llevaron una sorpresa. Y fue cuando, como hilo de novia, de media, perdón, quiero decir, ¿no? Empezó a ir una cosa tras otra, porque entonces, para llegar ahí, pues no es que nada más éramos un grupo de amigos que nos juntamos un fin de semana a hacerlo, sino ya llevábamos trabajando en procesos de administración, gestión, proyección, con una idea clara de hacer algo profesional, de tener referentes nacionales, de tener referentes internacionales. Y hay muchos grupos que sí lo tienen. Entonces, si ven un voluntario, hagan una evaluación, no solamente lo desechen porque es voluntario. Hay muchos grupos que tienen mucho corazón, mucha forma en muchos años y no han querido profesionalizarse. Hay muchos grupos que tienen poco tiempo, mucho corazón o mucho tiempo y sí están profesionalizados y vale la pena apoyarlos. Hay que abrirles la puerta. No podemos saber qué tienen atrás hasta que no le abramos la puerta y no veamos sus tripas. Y ver sus tripas significa en confiar en ellos y demuéstrame qué es lo que tienes, ¿no? Eh, ¿Cómo nos pueden apoyar? Pues obviamente también. Híjole, no hay una forma políticamente correcta de decir esto, ¿no? Pero Como va, sí, como sea. No estorbando. este, Nadie nos ve. sí, sí. Si no haces nada bueno, pues no esperes ayuda. Pero si haces las cosas bien, vale la pena ayudarte, de todos los medios y todas las formas. Si tú como autoridad estás viendo que tus equipos voluntarios no te responden, no hacen las cosas bien, pues tienes razón para que no los ayudes, pero si tus equipos voluntarios responden, apóyalos, ayúdalos. No porque sean voluntarios. Los voluntarios en muchas ocasiones tenemos más conocimiento, experiencia que la propia autoridad, ¿no? Pero el ego de la autoridad no deja que pues seamos escuchados. Por ejemplo, el comandante Manuel Murillo que acabas de mencionar, él es uno de los artífices de esto, ¿no? Él confió en nosotros, confió en lo que hicimos y su frase, nos ha impartido mucha capacitación de muchas maneras, ¿no? Fuera de los estándares, porque el estándar era que debía hacerse de aquí a acá. Y su frase es, ay Enrique, contigo es carga el piano y sube el piano y baja el piano porque hay que llevar muchas cosas a muchos lugares, porque no tienes un espacio concreto, porque hay que estar adaptando, pero lo hacemos, porque vale la pena, porque por eso lo hacemos, ¿no? Entonces, esos votos de confianza de él, de Edson Álvarez, de Pedro Soto, de Francisco Castellanos, de Alejandro, de muchas otras personas que no quiero cometer el error de no mencionar, el tuyo propio, César, grandes sponsors aquí en Cancún como Guillermo Blanco, que tiene años apoyándonos y financiándonos, que como resultado es que hoy día podemos ser lo que somos, ¿no? No seríamos si esas personas no hubieran confiado en lo que hacemos. Y pues es que hablamos de corazón y con el corazón y con el convencimiento, pero el corazón no mueve montañas, lo que mueve montañas es tu corazón, pero pues que vean lo que traes atrás, ¿no? Si no traes atrás y traes la mochila vacía, pues entonces aunque tú seas todo corazón, pues sí, mijo, gracias, pero pues pásale de aquel lado, ¿no? Pero corazón más lo que traes en la mochila que ya demostraste que sí tienes que dar, pues yo creo que eso debe de marcar una diferencia. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. El sentimiento no basta para sostener un movimiento, dijo Kennedy, ¿no? Hay que actuar. Como Des- nuestro lema, la capacitación no salva vidas, perdón, la voluntad no salva vidas, pero la voluntad y la capacitación sí salvan vidas. Entonces, bueno, pues igual acá, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. La verdad que fue una muy interesante plática. Se nos fue muy rápido el tiempo, tan rápido que no me dio chance de leer todos los saludos y comentarios, ¿no? A lo mejor tenemos algunos corsalovers sentidos en este programa, pero porque no los saludamos, pero bueno, es parte del programa cuando el tema así lo requiere. Mi Pero querido Corsario, lo que sí voy a pedir es que le demos reenviar y reenviar y reenviar. Está súper interesante. Creo que muchos se tienen que enterar de lo que podemos llegar a hacer. Muchos que pertenecen a otros grupos pueden tomar las experiencias exitosas y también las lecciones aprendidas. Hay que reenviar y reenviar este programa en especial. Muchas Y gracias, quisiera Enrique. yo, Valoro mucho tu tiempo.
Al contrario, perdón, quisiera hacer nada más para cerrar, que no lo mencioné hace un momento, pero nosotros, y lo he dicho abiertamente en varios grupos de operaciones USAR en la que estamos en la mejor disposición de asesorar a quien quiera y darles oportunidad a quien quiera. Ejemplo, cuando fue nuestro proceso de acreditación, el equipo de Sinaloa estuvo presente, tuvo acceso a nuestra documentación, a nuestros procesos, a saber cómo tenían que hacer, no solamente a seguir el camino, sino al cómo lo hicimos, ¿no? Hoy día Colima, que está en el mismo proceso, estamos abiertos con ellos, tendremos alguna reunión con ellos y nos han pedido orientación y se le hemos dado. Cualquier grupo que lo requiera, si nosotros pudimos, cualquiera puede. Eres grande, Al Enrique. contrario. Pues el programa se queda grabado, hay que compartirlo, como dijo Corsario, darle muchos likes y corazones, no nada más manitas para arriba. Nuevamente, muchas gracias, Enrique, fue un gusto tenerte y por fin que Corsario te convenciera después de 6 meses de No, al que nos contrario. acompañaras O- esta o- noche. Otro día platicamos de la gestión del riesgo desde la prevención. Seguramente vamos a Órale. tener otro programa para poder charlar nuevamente contigo. Muy Muchas Muchas agradecido, gracias. gracias, muy Mariano. efectivo. Gracias, Corsario. Gracias, Enrique. A todas las personas que nos acompañaron esta noche, muy agradecido con ustedes. Tratamos de leer la mayoría de los comentarios, como siempre, y nos vemos próximamente en el nuevo programa charlando con un nuevo invitado. Nos vemos, buenas noches, que descansen. Gracias, Enrique. Muy amable. Gracias, bye. Gracias, Saúl Diseño, por el apoyo técnico. Salimos del aire cuando gustes.